Bienvenidos a todos. Esta es la penúltima clase ya del curso anual de gastroenterología. El día de hoy nos complace recibir a la doctora Melissa Dirkworth. Ella es especialista en hepatología, pertenece a la Sociedad Argentina de Hepatología y también es hepatóloga del Hospital Privado de Rosario y subjefe de trasplante hepático del Hospital Privado de Rosario Santa Fe. Y el día de hoy nos va a hablar sobre indicaciones y operativo del trasplante hepático. Bueno, doctora, la dejo. Muchas gracias por su participación. Para mí siempre un gusto colaborar con mis colegas de Salta. La verdad que tenemos un vínculo por compartir muchos pacientes muy bueno y para nosotros un placer que cada vez sea mejor. Así que contenta con la invitación. Entonces les cuento un poquito qué vamos a discutir. Me dicen si no se escucha bien en algún momento. Bueno, Vamos a bueno, hablar, ¿sí? se escucha bien. Bien, perfecto. Vamos a hablar de indicaciones de trasplante hepático primero. Entonces, ustedes saben que el trasplante hepático es un procedimiento en el que se implanta un órgano que viene de un donante a un receptor, con el fin de mantener la integridad funcional. A ver, ahí está. Este procedimiento tiene su historia ya. Fíjense que el primer trasplante se hizo en el 63 y en el 88 en Argentina, en el Hospital Italiano. Y para el año 2023 ya se hicieron 423 trasplantes hepáticos en nuestro país. Es decir, ha crecido de ser una terapia que inicialmente era experimental a ahora ser un estándar of care, digamos. Pero si ustedes miran la actividad en trasplante hepático en la Argentina, lo que van a poder ver en las barras de color es que la cantidad de pacientes en lista sobrepasa por mucho la cantidad de trasplantes hepáticos que se hacen en la barrita más clara. Hay una gran brecha en aumento, es decir, que hay más gente esperando que lo que se trasplanta. Tiene que ver, por supuesto, con la oferta de donantes que tenemos. Entonces, fíjense ustedes que dos candidatos ingresan en lista de espera para trasplante hepático cada día. Y se realiza un trasplante hepático, ya sea con donante fallecido o vivo, cada 22 horas. Y a la vez, un paciente muere o sale de lista por enfermedad hepática cada 2 días. Entonces, lamentablemente, un tercio de los que listamos se trasplanta y un tercio se muere esperando. Esto es un problema a nivel mundial por la escasez de donantes que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones del trasplante hepático? Vamos a hablar de lo más típico. Primero, por disminución de la expectativa de vida. Básicamente son enfermedades tan severas que si el paciente no se trasplanta no va a vivir. Tengan en cuenta que el hígado no tiene una máquina de soporte como el riñón. Si no funciona, no tenemos plan B. Entonces, primero vamos a hablar de la hepatitis fulminante, que representa menos de un 10%. Básicamente, el diagnóstico se basa en el inicio reciente, en el deterioro severo de la función hepática, medido con la coagulación, y la presencia de encefalopatía portosistémica, ¿sí? Eso marca que se denomine fulminante. Y la etiología de hepatitis fulminante en adultos es distinta. Fíjense que en Estados Unidos y en España el paracetamol, que es la barra verde, representaba mucho más que en Argentina, que la mayoría era indeterminada o tóxica. Y fíjense que en amarillo Argentina tiene una gran cantidad de fulminante por autoinmune. Igual les cuento que esto del paracetamol, lamento que esté cambiando. Hoy estamos trasplantando un chico que hizo un intento de autólisis por paracetamol. Yo creo que es el primero, pero no es el primero que evaluamos. Debemos haber evaluado en los últimos 2 años 5 o 6, cosas que yo en mi formación en trasplante ya no lo veía. Y ahora, lamentablemente, nos estamos sumando a la moda del resto del mundo. Es una emergencia, es lo más dramático y severo de las enfermedades del hígado. Tiene un curso mayormente impredecible, aunque en paracetamol es más fácil de predecir qué va a pasar, y tiene una alta mortalidad aún con tratamiento médico.
Fíjense la mortalidad global de la fulminante. Se muere en el 70-80%, y si uno lo compara con las otras cosas que vemos en la internación, fíjense que lo más grave que uno dice, bueno, un shock séptico es la mitad de la mortalidad de la falla hepática fulminante. Eso marca lo crítico que es. Cuando cuando uno atiende a un paciente con una fulminante, tiene que evitar los errores más frecuentes. Por ejemplo, demorar la derivación. Fíjense que derivar, listar y trasplantar no es lo mismo. Uno cuando ya lo sospecha o la evolución es tórpida, tiene que derivar precozmente. Los criterios que son para decir tal paciente necesita trasplante no es para derivar, en particular cuando uno vive lejos del centro de trasplante. No hay que tener un diagnóstico específico para el tratamiento etiológico, porque fíjense, muchas patologías, como la isquemia o la hepatitis A, no tienen un tratamiento específico. Algunos tienen un tratamiento, pero no es útil en esta fase, como el Wilson o la hepatitis B. Y en la minoría, el tratamiento temprano puede evitar el trasplante, pero como la fulminante o la intoxicación por paracetamol, pero el tratamiento debe ser en una unidad de trasplante, porque muchas veces, si las cosas van mal, no hay tiempo para mandarlos. La otra cosa que me parecía importante, no es un error mandar a un paciente que no se trasplantó. Uno por ahí le da un poco de vergüenza decir, uy, lo mandé y al final volvió. Pero entonces lo mandaste bien, ¿sí? Y la otra cosa, no conviene probar lo último publicado, ¿sí? Ponerse creativo con pacientes con esa mortalidad. Entonces, siguiendo con la indicación por disminución de expectativa de vida, la cirrosis descompensada representa más del 90% de los casos. Las etiologías en lista de espera, fíjense que en los chicos la atresia biliar y en el adulto la hepatitis C y el alcohol estaban a la cabeza, pero el hígado graso destronó a la hepatitis C y cada vez son más los trasplantes por hígado graso y alcohol. ¿Por qué se trasplanta la cirrosis? Porque aparecen complicaciones mayores. Este paciente ustedes lo conocen, el paciente con ascitis, que hace infecciones, hepatorrenal, encefalopatía. ¿Y por qué? Porque cuando aparece la descompensación, solo la mitad de los pacientes con cirrosis descompensada van a estar vivos a los 2 años del diagnóstico. Marca el pronóstico. También puede ser que no hicieron un evento de descompensación tan claro, pero ya tienen insuficiencia hepatocelular que se mide con la coagulación, la albúmina y la bilirrubina. ¿Y cómo medimos que funcione mal el hígado? ¿Cómo medimos la disfunción hepática? Fíjense que las transaminasas no están acá. Es con el score de Mel. El score de Mel se desarrolló para los pacientes que iban a ser candidatos para un TIPS, pero se descubrió que era un excelente predictor de riesgo de muerte por disfunción hepática a los 90 días y hoy es la herramienta que utilizamos para medirla. Luego se agregó por un trabajo que hizo el doctor Ruff en la Argentina y luego se extendió al mundo. Se descubrió que, esto no, el MEL no lo descubrió Andrés, sino el MEL sodio, que si se le adicionaba el sodio al MEL, este discriminaba mejor la sobrevida y el MEL sodio se usa en el mundo y en Latinoamérica hace 5 años aproximadamente. Entonces, trasplantamos o tiene indicación de trasplante la gente que va a vivir menos por cirrosis o por fulminante. También se trasplanta el que va a vivir o el que está viviendo mal, es decir, el paciente que tiene mala calidad de vida, que son los pacientes con encefalopatía invalidante, con internaciones a cada rato, con prurito refractario, con colangitis a repetición, o los pacientes que por el tamaño de su hígado están desnutridos porque no pueden comer ni moverse. La mayoría de estos casos tienen puntos suplementarios, porque cuando vos le medís la función hepática, el MEL le da bajito, no accederían nunca a un trasplante. Entonces son excepciones o situaciones especiales en donde uno puede pedirle puntos al INCUCAI
En algunos casos son evaluadas por expertos, en otros casos está estandarizado, para que les den un puntaje suplementario. Este es uno de los casos, fíjense, este es un paciente que era tan masiva su poliquistosis que no podía comer, fíjense el estado de desnutrición, y es un clásico trasplante por mala calidad de vida. Y también puede pasar que el paciente tenga riesgo de perder la opción de trasplante por progresión de la enfermedad. Es decir, tienen enfermedades que se pueden solucionar con el trasplante y si uno demora, ya no serán trasplantables. Y este es el escenario, por ejemplo, del hepatocarcinoma. Cuando se trasplantaba inicialmente el hepatocarcinoma, se trasplantaba a cualquiera con gran carga tumoral y la sobrevida era muy mala. Pero luego del 96, que se empezaron a trasplantar los hepatocarcinomas pequeños, se detectó que los pacientes tenían una sobrevida similar a la cirrosis sin hepatocarcinoma. Por eso, actualmente en la Argentina se trasplantan por criterios de Milán, porque quiere decir que tienen que ser pacientes que tengan un nódulo único menor a 5 centímetros o hasta 3 nódulos menores a 3. Básicamente son tumores chiquitos y poquitos, ¿no? Y fíjense ustedes que la recurrencia es del 8% y la sobrevida es mayor al 80% a los 5 años, por lo cual trasplantar por un hepatocarcinoma pequeño es una indicación formal. Y esto está cambiando y cada vez vamos a trasplantar más tumores, por supuesto que con criterios de selección, ¿no? Pero fíjense que hoy no solo trasplantamos hepatocarcinomas, sino también otros tumores primarios e incluso metastásicos, como el carcinoma colorectal y resecable, como les dije, con criterios bien rígidos de selección. ¿Qué otra indicación de trasplante hepático existe? Para corregir defectos genéticos de origen hepático que afectan a otros órganos. Y dentro de esos es infrecuente, por supuesto, ¿no? Tenemos la hipercolesterolemia familiar homocigota, la polineuropatía amiloidótica familiar y tal. Solamente una foto para que ustedes sepan que estas cosas pasan, aunque son infrecuentes. En este caso, por ejemplo, el de la hipercolesterolemia familiar, esta niña se trasplantó con un donante vivo. Fíjense las fotos de antes y después con los santomas y las acumulaciones de colesterol y de ésteres del colesterol. Cuando uno trasplanta un hígado que tiene vasculatura, que tiene receptores de VLDL, que es lo que le faltaba a ella, es casi una terapia génica, ¿se entiende? Vos reemplazás con genes del donante que trae, en realidad más fenotípico, ¿no? Con la expresión de los receptores que trae este hígado nuevo y lo curás. El trasplante fue cambiando, las contraindicaciones del pasado hoy son indicaciones. Antes no se trasplantaba a pacientes VIH, hoy de acuerdo a su viremia y CD4 son candidatos. Lo mismo con la hipertensión portopulmonar, que cuando es leve pueden acceder al trasplante. Cuando hay insuficiencia de otro órgano, hoy existe el trasplante combinado. Podemos trasplantar la trombosis partal con diferentes estrategias. Cada vez estamos trasplantando gente más jovencita y más añosa. Y lo mismo pasó con la hepatitis alcohólica, que antes era una contraindicación y hoy con una adecuada selección pueden acceder. Entonces les conté a quién se puede trasplantar, ¿sí? Que depende básicamente de la severidad de su enfermedad, de su calidad de vida o de enfermedades que se puedan solucionar con el trasplante y que no tengan otra opción terapéutica, porque tengan en cuenta que no se le va a ofrecer trasplante a nadie que se pueda tratar de otra manera, porque nosotros no tenemos órganos para todos. Yo les conté que un tercio de los pacientes se mueren esperando. Así que un ejercicio siempre es descartar toda otra opción terapéutica, pero las indicaciones son las que les conté antes. Ahora les voy a contar un poquito respecto a la legislación y distribución de órganos en Argentina. La cobertura es universal, es decir,
que nosotros tenemos garantizado, sea donde sea que vos te atiendas, con obra social, con prepaga o te atiendas en el sistema público, deberías tener acceso a que te evalúe un médico y si tenés necesidad de trasplante que te derive con el prestador que te pueda ayudar. Es lo que se ofrece desde nuestro sistema de salud. ¿Y qué le tiene que cubrir al paciente? Le tiene que cubrir todo, lo que gaste en la lista de espera, lo que le salga el trasplante y la medicación y el seguimiento post-trasplante. Y los pacientes, de hecho, tienen una ley para el paciente trasplantado. Nosotros siempre los educamos, porque una vez que llegan al centro y se listan, pueden hasta tener un carnecito en donde el INCUCAI tiene hasta un sistema para que se los escuche por teléfono, lo pueden llamar, pueden consultar y se pueden asesorar en esta época tan difícil que estamos viviendo para que ellos puedan pelear por sus derechos, ¿sí? Por sus derechos a acompañante, a cobertura, a medicación y a tratamiento. No hay que pensar que porque un paciente no tenga una prepaga de alto nivel, no es candidato o no puede acceder. El trasplante con donante vivo es siempre relacionado, es decir, que tiene que ser un familiar hasta cuarto grado. Existe la posibilidad de un recurso de amparo en donde alguien le quiere donar a una persona, pero no es familiar, y entonces un juez tiene que decir que se puede. Esto se hace para evitar que haya algún tipo de arreglo económico o alguna cosa que no sea altruista. Y el trasplante hepático de extranjero tiene que ser con donante vivo relacionado, excepto algún convenio entre países. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona, si viene a trasplantarse acá, porque por ahí en su país no se hace el procedimiento, tiene que venir con un familiar que le tiene que donar. Y lo que cambió la ley, me parece que fue el año pasado, es que ahora les exigen además que firmen un consentimiento en donde dice que si les va mal con el trasplante, no se pueden retrasplantar con un órgano argentino. Así que en ese aspecto la legislación es bien rígida. Tenemos una lista única nacional, todo el mundo se anota en la misma y tenemos distintas categorías. Y la emergencia, se pueden anotar las hepatitis fulminantes y también se pueden anotar los trasplantes que anduvieron mal en los primeros 7 días, ¿sí? Falla primaria del injerto o un injerto que quedó pequeño, que se llama small for size, o trombosis vascular dentro de la semana. El paciente que se lista en emergencia va arriba de todo en la lista, ¿sí? Le da prioridad total. La trombosis vascular es la otra categoría, que son pacientes que se trasplantaron y tuvieron una vena o una arteria que se tapó y se le da un puntaje de MEL de 40, que es un puntaje alto. Y luego están los pacientes en MEL sodio, que se ordenan según este valor de la formulita que yo les mostré. ¿Y cómo se ordenan? Los más enfermos van primero, es decir, no importa qué enfermedad tenés ni cuándo te anotaste. El MEL que está más alto va a ir arriba de los otros. Si tenés un valor de MEL mayor o igual a 20, te podés inscribir en el día. Si es menor de 20, sigue un método convencional que demora un poquito más, que pueden ser hasta 2 meses. También depende un poco ahí sí, de la obra social y del centro de trasplante y la energía que le ponga. Pero básicamente estos son los tiempos, ¿sí? Y tenemos un sistema bueno, tenemos un sistema que nos permite el seguimiento de los procedimientos de trasplante en tiempo real, que se llama Sintra, que tiene una parte sin usuario, que está muy buena, que al que le guste, les digo, hay un montón de información interesante. La parte sin usuario se llama Creci y uno puede saber cuánta actividad tiene un centro, cuánto se trasplantó, qué tipo de donantes, cómo le fue. En realidad hay muchísima información. Y también, por supuesto, tenemos acceso con usuario a los programas de trasplante para poder ver qué operativos hay, qué donantes están distribuyendo, en qué estado están nuestros pacientes respecto a la norma.
Para los pacientes también tienen acceso. Eso está muy bueno. Yo les suelo educar mucho a los pacientes porque les llega una carta con una clave y ellos pueden ver con qué puntaje están en la lista, no saben cómo están respecto a los demás. Eso no. Y pueden ver si tuvieron ofertas de donantes y no se aceptaron. Este sistema fiscaliza, gestiona todo lo que sea procuración y trasplante en la Argentina. ¿Cómo se compatibiliza donante-receptor con grupo sanguíneo? ¿Eh? Que uno puede trasplantar por isogrupo, que es básicamente un receptor cero recibe un donante cero, o heterogrupo compatible, que el cero puede donarle a B o AB, el a AB, el B a AB. ¿Sí? Y después, por supuesto, una relación tamaño donante-receptor, porque es lo único que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Básicamente que el hígado que vas a poner entre en el abdomen de tu receptor y que la cantidad de hígado sea suficiente para garantizarle función. Que con poquitas medidas antropométricas, que en general usamos el perímetro torácico y abdominal, y la altura y el peso, es suficiente. Entonces, ya sabemos quién tiene indicación, ya sabemos cómo está establecida la ley y la distribución de órganos en Argentina, y les voy a contar un poquito sobre la evaluación y el operativo de trasplante hepático, ¿sí? Quiero ver cómo estoy de tiempo, estamos bastante bien. Después, la idea es que pueden hacerme las preguntas que quieran, por ahí yo no quiero darles una charla de 50 minutos de trasplante que... ¿Está bien? Sí, 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 doc. Sí, genial. Así que yo les doy los lineamientos y los vamos charlando. Respecto a la evaluación pretrasplante, fíjense, esto es para el ingreso en lista de espera. Aquí lo que nosotros hacemos en la evaluación pretrasplante es evaluar si tiene indicación, que yo les conté antes las que son, si tiene contraindicaciones para trasplantarse y se los agrupa por grupo sanguíneo y factor. Fíjense ustedes acá en el gráfico a la derecha que nosotros tenemos anotado el paciente, el lugar en la lista de espera con nombre y apellido, la provincia, cuándo se inscribió, cuándo se vence, cuál es su situación en lista y grupo sanguíneo y factor, porque yo les conté que la compatibilidad es por eso. Entonces, ¿qué respondemos en la evaluación pretrasplante? Todo paciente que tiene indicación de trasplante tiene que derivarse para evaluarse. Y en la evaluación nosotros pensamos si necesita trasplantarse o si puede recibir algún otro tratamiento y si puede trasplantarse. Es decir, si va a tolerar el procedimiento y va a tener una sobrevida que estimamos adecuada después. Y para eso, fíjese todo el trabajo que se hace. Se evalúa función cardiovascular, una evaluación gastroenterológica, que yo puse VEDA y BCC, pero en realidad muchas veces excede a esto, una evaluación por infectología, función respiratoria, una evaluación anatómica respecto a la morfología vascular y hepática del paciente, una evaluación por nefrología respecto a su función renal. En hepatología, por supuesto que evaluamos la enfermedad de base y las opciones de tratamiento, por hemoterapia y psicología y asistencia social. Y capaz que es hasta un poquito más que esto. También hay una evaluación nutricional y de distintos aspectos y todos tenemos que trabajar en grupo. En general, según la problemática del paciente, tendremos un rol mayor o menor en cada caso y se discuten los resultados en un ateneo de trasplante. Si el paciente es apto, se incluye en la lista de espera y puede estar activo o inactivo, de acuerdo a la situación que esté cursando el paciente. Nosotros esto lo hacemos en tiempo real y podemos activar o inactivar a alguien si, por ejemplo, está con una neumonía, en el momento que sea, el día que sea, no cuenta feriado ni, ni fin de semana. Hay que acordarse que cuando uno deriva al paciente, no lo deriva para trasplantar, lo deriva para evaluar. Y solo un equipo transdisciplinario puede contraindicar el trasplante. Entonces, y quizás otra cosa importante que ahora diciéndolo me doy cuenta que tengo que poner en la diapo,
es asistencia social. También en ese aspecto nosotros tenemos un asistente social que evalúa a los pacientes y discutimos la contención social que tiene, los medios mínimos para, digamos, hacer frente a la vida que va a llevar después. El operativo de trasplante en general dura de 6 a 12 horas, empieza cuando tenemos el ofrecimiento de un donante. Si se acepta el órgano, nosotros que somos hepatólogos o cirujanos senior, internamos al receptor y si tenemos la autorización, hacemos todo el trabajo de avisar a todos los servicios, hacerlo venir, el cirujano coordina el vuelo, el quirófano se prepara, el anestesista. En general, un operativo puede tardar entre 6 a 12 horas, muchas veces tenemos que volar, y la cirugía otras 6 a 10 horas, o sea que a veces estamos 24 horas en el operativo y en el trasplante. Eso es un promedio, ¿no? ¿Qué tipos de trasplante hay? Siempre se saca el hígado enfermo en forma completa, ¿sí? Ahí lo que ven es el separador que se utiliza para exponer la cavidad abdominal. Es una incisión que se llama Mercedes-Benz que expone completamente al hígado y lo que pueden ver a su derecha es un hígado cirrótico extraído en su totalidad como siempre se hace. Los tipos de hepatectomía dependen, en algunos se deja la cava del receptor y en otros no. Lo más común es que hagamos piggyback, porque en la hepatectomía estándar se tienen que interrumpir el flujo sanguíneo completamente y conectarlo a la máquina de circulación extracorpórea y tiene más impacto renal. Después, tipos de donante. Bueno, el donante puede ser fallecido y naturalmente ahí tenemos todo el hígado. Este hígado se puede poner entero o se puede partir. Por ejemplo, este es un cirujano de Fundación Favaloro, que la foto es linda porque un mismo hígado fue el lóbulo derecho ese receptor al hombre que está sentado al lado de él y el lóbulo izquierdo, que es el más chiquito, a la nena que está del otro lado. En el donante vivo, acá hay un papá y su hijo que se hizo una volumetría, fíjense que está marcado la parte que van a donarle. Ahí está el pedacito que se sacó y acá están en el post-trasplante. En ese caso, se hace una volumetría para asegurarse que lo que vos le dejás al donante le alcance y lo que vos le pones al receptor le alcance. ¿Qué tipos de trasplante podemos hacer? No todos los centros hacemos todos, nosotros hacemos hepático y hepatorenal, pero hay otros centros que hacen hepatopancreático, hepatointestinal o cardiohepático. Esos son los combinados. ¿Y cómo es la vida luego de un trasplante? Es normal, ¿sí? Por supuesto que hay un periodo en donde tienen que tomar medicación, la medicación de hecho es de por vida y el primer año es un poco pesadito, pero en general la gente se recupera muy bien después de los primeros 6 meses. Acá es un caso famoso nomás porque este es un chico que se trasplanta y se retrasplanta y después estaba jugando en primera en el Barça, o sea, para que vean lo normal que puede ser la vida. Entonces, ¿para qué trasplantamos? Para que los pacientes vivan más y mejor. La indicación y la derivación oportuna es la clave del acceso al trasplante. No hay que presumir que un paciente no es candidato, porque siempre una derivación de más es mejor que una de menos. Y la otra cosa importante es que sin donante no hay trasplante, así que tenemos que estimular la donación entre nuestros pacientes, colegas y comunidad, porque esa es la forma de que nos vaya cada vez mejor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. La verdad que muy clara la charla, ha aclarado muchos conceptos que incluso tenía muchas dudas. Este, nosotros acá tenemos mucho caudal de pacientes con cirrosis y, y siempre ese tema de a dónde lo derivamos, a dónde lo mandamos, este, que estamos ahí. Y lamentablemente por ahí nos toca que no tienen obra social la mayoría de nuestros pacientes. Estamos en un hospital público
¿Qué y hacen está bueno. cuando es público? ¿Qué acceso real tienen ustedes más allá de lo que indique la norma? Y en este tiempo hemos logrado derivar 2 pacientes y el arreglo o el convenio en sí que tiene la provincia es con el Hospital de Córdoba. Es con ellos, más que antes era con el Cruce, pero ahora es con el Hospital Córdoba, por ejemplo, Bien, principalmente. Y nosotros logramos que lo evalúen al paciente, o lo logramos mandar. El tema es la continuidad, el hecho de por ahí que el paciente va a una consulta, después tiene que volver, nuevamente tiene que viajar nuevamente, y por ahí el tema de los costos, como usted dijo, no los cubren o demoran, porque por ahí te dicen, mira, en 2 semanas tenés que venir al control, y quizás no le dan los tiempos acá al ministerio y a toda la parte de que pueda comprar los pasajes, el hospedaje y todo para el paciente y el familiar. Entonces ahí ya hay una demora, y bueno, y así ya se va haciendo como un estancamiento. Pero es de entiendo. todos los días estar ahí insistiendo, insistiendo, pero Sí, estamos ahí. asesórenlos a los que logran derivar. Primero, mi consejo que les doy es deriven todo lo que puedan, aunque se choquen con una pared, porque muchas veces yo también, yo soy del Chaco, yo trabajé en el público muchos años y no derivábamos porque decíamos nos van a decir que no, o tiene que ser un candidato ideal. Yo creo que lo que nos toca en el público es evaluar un poquito lo social para ver que el paciente tenga contención y continuidad, por lo menos desde su adherencia, para no pelear contra molinos de viento, porque eso capaz nosotros sí somos idóneos para evaluar. Pero luego, si es un paciente que tiene chances, tratar de derivar, aunque después no lo se logre, pero hacer el ejercicio hace que la conexión con el hospital sea mejor, con el que te lo reciba el paciente, y después asesorar al paciente con esto de INCUCAI, porque el paciente tiene una ley que lo defiende y si patalea, horrible la palabra, pero se entiende lo que quiero decir. El paciente Sí. que lucha muchas veces es el que logra trasplantarse. Y una vez que se trasplanta, la verdad que la necesidad de ir al centro de trasplante es mucho menor, porque hoy yo hago seguimiento virtual de muchísimos de mis pacientes y con éxito. De Salta, por eso te digo que lo sé con certeza. Bien, acá tenemos una pregunta, Doc, en el auditorio. Sí. Doctora, buen día, muchas Hola. gracias. Le quería hacer una pregunta sobre si usted tiene experiencia o si en el país ya hay experiencia de trasplante en colangiocarcinoma. Mira, tienen que tener protocolos súper estrictos. Es una indicación. Hoy, por ejemplo, el colangiocarcinoma intrahepático de pequeño tamaño es el que hay más protocolos a nivel mundial, con terapias de quimioterapia previas y posterior bastante rígidas. Yo no tengo en la cabeza que haya una serie exitosa acá en Argentina, pero yo creo que son pacientes que vamos a tener que evaluar y considerar ante el candidato preciso cada vez más. Y te doy el ejemplo de colorectal, que en el mundo se hace poco, pero nosotros nos tocó por una situación especial de nuestro centro, que a veces tenemos muchos marginales, donantes marginales que se tiran, y hemos trasplantado ya 2 pacientes por metástasis colorectales irresecables, que en el mundo es una indicación infrecuente y por una realidad argentina termina siendo una indicación posible. Entonces, lo mismo te digo con colangio. Yo creo que el Austral tiene un protocolo que está ongoing para eso. Que yo recuerde son los que más han avanzado, pero también creo que son pacientes que deberían derivarse a un centro de trasplante para que ellos indiquen o contraindiquen. Entre los centros de trasplante tenemos buena comunicación y aunque no esté estandarizado en Argentina, se puede encontrar, si el paciente cumple las características, alguien que lo pueda evaluar. No tengo en la mente a alguien que tenga un protocolo que haya publicado resultados que yo te diga tiene que ir a tal centro. Perfecto. Claro. Muchas gracias, Doc. Muy bien. En el auditorio no hay más preguntas, y bueno, en el chat
más felicitaciones y por la exposición, Doc. La verdad que muy claro. Y Deriven, chicos, deriven agradecer y vamos a derivar más. Y saben que cuando no saben, tienen mi teléfono, a mí no me molesta que sea para ir a otro centro, porque la idea es que tenemos que ser generosos todos, porque si la gente no se educa, tampoco después sabe trabajar. Y a mí me pueden preguntar aunque no venga para acá. Así que si tienen dudas, si tienen indicación o no tiene, o quieren saber o contar un caso, lo pueden hacer. Muy bien. Y en el caso, una pregunta, en el caso del donante vivo relacionado, el que va a donar, ¿también se le tienen que hacer todos los mismos estudios que se le hace al que va a recibir? No son los mismos porque naturalmente está sano, pero se evalúa la capacidad de tolerar una cirugía. En general son pacientes, perdón, no pacientes, ¿no? Pero son personas jóvenes, menores a 50 años, que no tienen que estar con exceso de peso, ni hígado graso, ni ninguna patología hepática previa. Y lo que se hace es volumetría, como les mostré. Uno se fija que alcance para el donante y para el receptor. También se mira la anatomía vascular, porque no todas las arterias y venas se pueden partir o cortar, y compatibilidad de grupo sanguíneo. Así que, pero se puede, por supuesto que se puede, y de hecho se hace. En Argentina un poco menos porque tenemos más donantes que en otros países de Latinoamérica, pero se los evalúa, sí, se los evalúa exhaustivamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias por su participación. Un placer. Y bueno, ya lo Nos veremos esperamos pronto. también al doctor Andrés el próximo martes. Les mando un beso. Chao a Un beso todos. grande, que tenga buen día y feliz día. Gracias igualmente. Hasta luego.